¿Has leído noticias del Imperio de Fernando del Paso? No, pero conozco el principio, que es algo que me parece siempre me pareció justo, que es rescatar la figura inocente de Maximiliano y de Carlota. Maximiliano realmente creía que México lo quería como emperador. Solo le fueron a contar la junta de notables aquella en la que estaba el hijo de Morelos, Juan de Pomuceno Almonte, ¿no? Y le fueron a decir a Napoleón III que México necesitaba un emperador porque no se podía gobernar solo. Y Napoleón III, que le sobraba un poco a Maximiliano de Habsburgo allí, en sus ajedrezes europeos, dijo, pues mira, ese que es medio tonto, que lo era, pero era buena gente. Y cuando llega Maximiliano a Veracruz, le crean una especie de aldea Potemkin donde la gente le da la bienvenida y lo vitorea. Y él dice, pues qué bien, la gente quiere que yo los gobierne y reine sobre ellos, qué lindos que son. Esto no era la imagen que la historia oficial mexicana había dado, aunque en realidad se centraba más en los villanos mexicanos que en el propio Maximiliano, ¿no? Entonces yo creo que el rescate de la figura de Maximiliano como un hombre inocente, ingenuo, bueno y de ideas avanzadas en el siglo XIX es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué dejan solo a Maximiliano? Los conservadores mexicanos. Bueno, el Napoleón III se da cuenta que el negocio no le va a salir, retira sus ejércitos, porque además tenía otra guerra pendiente en Europa, no me acuerdo qué guerra estaba involucrado en ese momento, en 1850-60, Napoleón III, y se lleva sus ejércitos. Pero los conservadores mexicanos lo abandonan porque es liberal, porque tiene ideas más cercanas a Benito Juárez que a Miramón Mejía y Juan de Pomuceno Almonte. Y entonces resulta que se han traído al enemigo, los que esperaban traerse un emperador, pues el estilo pomposo y inservible de Iturbide, ¿no? De Agustín I. Entonces lo abandonan, lo dejan solo. Y aquí les voy a contar una historia que siempre me ha interesado. Hoy comentaba yo, a la hora de comer, que escribí alguna vez una historia para una historia de Querétaro que se hizo cuando yo vivía en Querétaro, de dos chicas que eran amigas, pero una era familia imperialista y otra republicana. Cuando llega Maximiliano se rompen las relaciones, no se ven durante mucho tiempo. En Querétaro las dos son queretanas, pero el día que Mariano Escobedo logra entrar por el convento de la Cruz para entrar a Querétaro, que estaba fortificado, y finalmente terminar con la intervención francesa y detener a Maximiliano, pues estas dos chicas se encuentran escondidas en la misma cuadra, entre boñigas de caballos y paja y suciedad. Se vuelven a encontrar como amigas y se dan cuenta de que hay que reconciliarse una vez terminado la aventura del imperio. Pero lo interesante que les quiero contar es lo que vino después. Mariano Escobedo evidentemente arresta a Maximiliano y Benito Juárez decide fusilar a Maximiliano. Cuando la condesa de Salm fue a verlo, mucha gente le fue a pedir por la vida de Maximiliano, y Benito Juárez lo único que decía es que no lo fusilo yo, lo fusila la República. Pero hay una anécdota poco conocida, que es a la que quiero llegar. Ya sé que me tardé y doy vueltas, pero así soy yo. Después del fusilamiento de Maximiliano, la noche del fusilamiento de Maximiliano, su cuerpo fue embalsamado, mal por cierto, y fue depositado precisamente en el convento de la Cruz. Y en la noche Benito Juárez fue a ver el cuerpo de Maximiliano. Entró a donde estaba depositado el ataúd con los restos del emperador, y cuentan que estuvo entre media hora y una hora allí. Yo siempre quise hacer un cuento donde me imaginara, especulara yo sobre lo que puede haberle dicho, o lo que puede haberle dicho Benito Juárez al cadáver de Maximiliano, que era de los suyos, además, desde el punto de vista político, era un hombre liberal.
Entonces, siempre me quedé con la idea de qué le habrá dicho Benito Juárez. Pues se habrá imaginado que le respondía el otro, ¿no? Nadie habla con los muertos no responden. Esto, cualquiera que les diga que habla con los muertos y que le responden, no es cierto. Pero cuando uno habla con la memoria de un muerto, con un muerto, se imagina cómo le respondería, ¿no? Entonces era un diálogo que me parecía de lo más interesante que nunca he hecho, el diálogo entre Benito Juárez y Maximiliano, porque nunca se vieron en vida. La única vez que los dos estuvieron juntos fue allí, cuando ya Maximiliano había muerto, y poco después pues el cadáver fue embarcado para Europa. Así que esa es la historia, pero entiendo por qué Fernando del Paso se ocupó pues de reivindicar la figura de Maximiliano y me parece una buena idea. Los masones veracruzanos no sé quiénes son, pero el cuerpo de Maximiliano no fue mutilado y si hubiera, el escándalo hubiera sido mayúsculo a la hora de llegar al cuerpo a Europa. Lo que hubo, y esto a mí me causó un problema muy grave en la clase de historia de quinto de bachillerato, segundo de prepa, fue que Maximiliano le dio monedas al batallón de fusilamiento, las monedas de oro, para que no le tiraran a la cara, sino que solo le dispararan al tronco, ¿no? Luego, en el famoso cuadro de Monet, donde los están fusilando, Maximiliano, aparte de tener un sombrero de charro horroroso, está al centro, pero no. Maximiliano dijo que uno de los dos, no me acuerdo si Miramón o Mejía, se pusiera al centro, en lugar de honor, para ser fusilado. Pero, decía el profesor de historia que luego me echó de clase, por estar leyendo La Metamorfosis de Kafka, imagínense ustedes, que como la pólvora mexicana era muy mala, aunque le tiraron al pecho, le chamuscaron toda la barba. Pero hay fotos del cuerpo de Maximiliano, por cierto.